acompañen con sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 hacia adelante, hacia el versículo 8. Entonces, yo ya tengo acá los versículos porque lo he sacado de la traducción de la NTV y, por favor, igual acompáñenme verificando con sus Biblias. ¿Perfecto? Entonces, vamos allá. Segunda de Crónicas 12:1 nos habla del pecado de Roboam. ¿Cuál fue el pecado de Roboam en primer lugar? Entonces veamos. Cuando Roboam está fuerte, perdón, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Cuando leemos esta parte interesante, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, lo podemos llevar a una aplicación actualizada. Entonces podemos ver a Roboam como una persona realizada totalmente. Una persona que ya alcanzó lo que anhelaba. Tal vez no al 100%, pero ya tiene una parte y sigue progresando y se siente ya prácticamente casi o totalmente realizado. Una persona fuerte, sana, físicamente y firmemente establecido, puede ser económicamente, laboralmente, tiene una hermosa familia, o si está soltero, ya está viajando. Hoy en día vemos en las redes cómo personas publican en sus historias, publican en sus reels, publican en sus muros, ¿no? Mira, estoy acá en el de Cameron, aquí en Disney, aquí en las Islas Ballestas, acá en Machu Picchu, aquí viajando, ¿no? Cada mes siempre van subiendo fotos de sus viajes, ¿no? Paradisíacos, excéntricos, qué sé yo. Pero nos da a entender que prácticamente la vida les está pagando muy bien. Entonces vemos gente así, y aún también cristianos. ¿Y está mal? No está mal. No hay nada de malo en eso. Pero hay un detalle. Dice que Roboam, cuando estaba fuerte y firmemente establecido, 50, 60%, 100% realizado, pasó algo triste. Abandonó la ley del Señor. Abandonó la palabra de Dios. Abandonó las instrucciones de Dios, del Señor. Y todo Israel lo siguió en ese pecado. Cuando debería decir aquí, ¿no? Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, se apegó más al Señor, buscó más al Señor. No se separó por un instante de la palabra de Dios, de sus instrucciones. Siguió fielmente la palabra del Señor. Así debería decir. Y eso es lo que deberíamos hacer, mis estimados hermanos. En el tiempo de bonanza es donde más necesitamos acercarnos a Dios, obedecer, ser más obedientes, ser hijos de Dios obedientes, hijos amados. ¿Qué es un hijo amado? Recuerden lo que Jesús, lo que el Señor, lo que el Padre le dijo: este es mi hijo amado en quien me complace, en quien hace todo lo que yo digo, en quien me obedece. Ese es el hijo amado. Una cosa es el hijo amado, otra cosa es el hijo aniñado, malcriado, rebelde, pataletas, ¿verdad? Un hijo amado de Dios, un hijo amado de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, quien lo complace a Él, hace todo lo que Dios quiere que haga. Entonces, el primer punto, hermanos, es que mientras en tu tiempo de bonanza es donde tienes que sembrar. Estar más firmemente en el Señor. Y en los tiempos de crisis, el Señor nunca te va a abandonar. Así como vimos en el video, ¿no? Ahora siguiendo el videito, vemos en la primera parte del video cómo, ¿verdad? Escuchamos que el padre, escuchamos bien atentamente, le dijo: no vayas a ese porque hasta ahí nomás llega nuestro reino. De allá para allá es peligroso. Es peligroso, no vayas para allá. Y en la segunda parte vemos, después de una desobediencia, vemos como el rey león, el padre le dice a su hijo: has desobedecido
deliberadamente mis instrucciones. Me has desobedecido en su totalidad. Y no solamente eso, has puesto en riesgo la vida de otra persona. Y justamente dice lo mismo, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. La decisión de Roboam de abandonar la ley del Señor puso también en riesgo, como cabeza, puso en riesgo también a toda una nación y le siguió en ese pecado. Como padres, como líderes de una familia, líderes de un ministerio, responsables de grupo, ya sea un grupo pequeño en la iglesia, en tu congregación, como padre, líder, ¿verdad? El que dirige a tu manada, a tu familia, puedes poner en riesgo ello cuando desobedeces a Dios. Y mira lo que también dice la palabra, que por la culpa, por el pecado de un hombre, de Adán, ¿verdad? Puso en riesgo toda la raza humana. Por desobedecer, Eva, gracias a Eva, gracias a Eva, todas las mujeres ahora dan a luz pues con dolor de parto. Gracias a Adán, todos, la tierra es maldita y todos comen con dolor, dice, ¿no? Por haber desobedecido. ¿Recuerdan? Por cuanto no obedeciste a mi voz, esto te va a pasar. Adán, igualmente para ti, por cuanto no obedeciste mi voz, mi palabra, mi mandamiento, mis instrucciones, con dolor, y ya sabemos la historia. Entonces vemos que el primer pecado ay, perdón, a ver, ¿cómo es esto? Muy bien. Entonces, pero antes de ir al pecado, quiero leer esta parte que dice, firmemente, fuerte y firmemente establecido estaba Roboam. Me hace pensar también Apocalipsis 3, 17, 19, cuando dice la iglesia en la Odisea, las cartas a la iglesia de la Odisea, dice, tú dices, soy rico, no, dice, tengo todo lo que quiero. Wow, tengo todo lo que quiero. No necesito de nada o no necesito nada. Y no te das cuenta que eres, pues, ante Dios, eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Yo corrijo y disciplino, versículo 19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Cuánta indiferencia de nosotros por parte de Dios? Después que nos hemos visto bien establecido económicamente, socialmente, materialmente y todos los rubros, hemos o somos, a pesar de ello, somos indiferentes con su palabra. Somos indiferentes con el Señor. Y hemos abandonado su ley. Hemos abandonado su palabra, sus estatutos, su dirección. Y la Biblia dice bien claro, ¿verdad? Entonces podemos ver que el pecado de Roboam fue abandonar la palabra de Dios. El pecado de Roboam fue abandonar la palabra de Dios. Y seguimos en el versículo 2. Dice, el pecado de Roboam fue, leamos primero el versículo. Dice, debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. ¿Debido a qué? A que fueron infieles al Señor. El versículo 1 dice, abandonaron la palabra. Ahora dice otra expresión, fueron infieles al Señor. La consecuencia, ataque. Ataque de Egipto, del mundo. Sentimos los ataques del mundo. Abandonamos su palabra y somos atacados. Somos más vulnerables, penetrables ante los ataques del enemigo, los ataques de Satanás. Todas sus estrategias son efectivas hacia nosotros. Y cuando Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura, ¿no? El cinturón, la coraza, el yelmo, las sandalias, el evangelio, pero también ¿cuál cosa es?
la palabra de Dios, que es la espada. La espada. La espada, la palabra de Dios. Hemos abandonado. Y mira qué pasa. Somos presa fácil para el enemigo. La palabra también dice, ¿verdad? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, al alejarnos de la palabra, nos volvemos distraídos, presa fácil al enemigo. Y somos penetrables a los ataques de Satanás. En la Biblia dice bien claro, ¿verdad? Que el que me ama, mi palabra guardará. Por ahí David he puesto en alguna parte de la diapositiva. Entonces, el segundo pecado es ser infiel a Dios. Pecaron, abandonaron mi palabra, el pecado, ¿sí? El pecado de Roboam fue abandonar la palabra de Dios, que es equivalente a ser infiel a Dios. Dejar a uno para irse con otro. Tal vez Roboam empezó a basarse en sus propios principios, en sus propios criterios. Entonces, hermanos, el saber muchos versículos no basta. No es saber escatología, eclesiología, hermenéutica, ¿verdad? Demonología, angelología y muchas ramas más de la teología. Tú puedes saber mucho, no hay problema, está bien. Pero es que estoy reflejando yo. ¿Me dejo guiar por su voz? ¿Soy obediente a sus instrucciones? ¿Busco la voluntad de Dios cada día para mi vida? Pregunto, consulto a Dios, Padre, ¿esto es lo que tú quieres para conmigo? ¿O tú deduces? ¿Te gusta deducir? ¿Vives una vida cristiana de tanteo? A ver, vamos a ver cómo me va. Vamos a ver. Creo que Dios me va a entender. Él sabrá comprender. ¿Verdad? Hay un detalle, hermanos. Quiero hacer un comentario con esto. Tal vez no hemos entendido bien la palabra, lo que significa la vida cristiana. Uno de estos días estábamos conversando acerca de que somos sellados, ¿no? Somos sellados, tenemos el sello del Espíritu. Y me preguntó, ¿qué significa ser sellado? Me preguntaron unos hermanos en la congregación. Y gracias a Dios, justo estábamos relacionándonos con el tema justo conversar, antes de que me hagan esa pregunta, justo estábamos conversando previamente con el tema de la sierra. Y yo me acordé que cuando fui hace tiempo a visitar a mis familiares allá en Andahuaylas, tierra de mi papá, me recibieron con mucha alegría, con mucho gozo, ¿no? Mis familias, mis tíos. ¿Y qué quieres comer, Kenji? Y pues yo soy un amante del cuy. Soy un amante del cuy. Entonces, imagínense, ¿verdad? Que los cuyos hablaran, ¿no? Imagínate a mi tía, dije, a ver ustedes cuyos que me pertenecen, pero les voy a preguntar, ¿alguien quiere morir para que mi sobrino se lo coma porque él tiene hambre? ¿Alguien quiere morir? ¿Alguien se quiere ofrecer por ahí? A ver, voluntarios. Y los cuyos, no queremos, no queremos. Fuchi, 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 que se muera de hambre. Ah, lo siento, hijito, pero hoy no comerás cuy porque ninguno quiere morir. o irse a sus ganados, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un rico seco. A ver, vamos a ver quién se apunta para la olla. ¿Alguien quiere? No, no. Nos pertenece. Los animalitos les pertenece. Y a quien le pertenece, él hace lo que bien le plazca. A ver, en la sierra, cuando quieren comer su cuy, o si quieren comer algo, a ver, ven para acá, tú eres el afortunado, ven para acá y ¡za! A la olla, porque le pertenece. ¿No? En la sierra también ponen su sello, ¿no? La CH, la Che de Chirica. Entonces, hermanos, eso quiere decir que somos sellados. Que Él puede hacer con nosotros lo que bien le plazca. Coloquialmente hablando, Él puede hacer, nuestro Señor puede hacer con nosotros
lo que se le da, lo que se le pega la regalada gana. Y no importa lo que tú pienses, tu opinión en este caso no importa. Por eso es Señor, ¿verdad? Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy disponible. Perdón, no disponible. Dispuesto a escuchar tu voz. Estoy aquí. Haz conmigo lo que bien te parece. Entonces, no hemos entendido y por eso tal vez caemos en este tipo de errores. Abandonamos la palabra, Dios me va a entender, somos infieles a Dios, Dios comprenderá, Él va a entender. Por lo tanto, el versículo 3 nos dice, el pecado de Roboam, puntos suspensivos. Llegó con 1200 carros, ¿no? Voy a subir acá porque no veo, ajá, ya, carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Vemos aquí, seguimos con las desgracias, seguimos con las consecuencias de haber abandonado la palabra de Dios. Dice que el enemigo, Sisac, el rey de Egipto, conquistó las ciudades fortificadas. Se supone que eran fuertes, pero fueron tomadas. Entonces, el pecado de Roboam trajo como consecuencia algo, el abandonar la palabra, que es infidelidad, ¿no? Pecado, ¿qué tipo de pecado? Infidelidad, y trajo como consecuencia una debilidad. Debilitó al pueblo, debilitó, trae debilidad, derrota. Entonces, hermanos, a veces cuando nosotros estamos ahí, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Cuándo estás? De victoria en victoria, pero ¿de verdad estás en victoria? Evalúate. Evaluémonos. La debilidad es consecuencia de. Las derrotas en tu vida son consecuencias de lo que el enemigo hace contigo, ¿no? Justo lo que hemos leído acá, a ver, volviendo acá, ¿no? Fueron infieles y a ser atacados. Somos penetrables, somos fáciles. Satanás nos bombardea. Entonces, y hay derrota en la vida. ¿Por qué? Una vez más, por haber abandonado la palabra de Dios. Abandonaron mi palabra, dice, Roboam abandonó mi palabra y todo el pueblo también lo siguió en ese pecado. El pecado más grande es abandonar la palabra de Dios y querer vivir una vida conforme a mi palabra, conforme a mis opiniones, a mis criterios. Y en Santiago dice, ¿verdad? Dice, en lo cual deberían de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y el que sabe hacer lo malo y no lo hace, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? El no buscar la voluntad de Dios, el decir, yo voy a hacer porque yo sé hasta dónde voy a vivir, pues no, yo estoy fuerte, estoy estable, estoy sano. Así que, ¿para qué decir si Dios quiere? ¿Eh? Dios sí quiere. Eso es lo que tú crees. Dice la Biblia, sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Por lo tanto, seguimos. Versículo 5. El pecado de Roboam fue, puntos suspensivos, leamos el 5. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, ojo, con el rey y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Tuvieron que huir. Inestabilidad, ¿verdad? Por causa. Entonces, a veces pensamos, hermanos, yo conozco gente, ¿no? Van buscando algo mejor. Van buscando algo mejor para ellos, para su familia. Van buscando algo mejor. ¿Y quién no? No está mal tampoco eso. Pero van buscando, pero puede ser una razón que si en el país donde estás, pues has vivido una vida conforme a tu voluntad, has vivido un cristianismo light, un cristianismo
a tu modo, a tu parecer, según como tú crees. Y tú crees que la solución es ir a otros países más subdesarrollados, desarrollados, más prósperos, ¿verdad? ¿Y tú crees que te va a ir bien? Con el mismo modelo de cristianismo, con el mismo formato de cristianismo que has vivido aquí, ¿crees que te irá bien allá? Estos se fueron, ¿no? Dice, entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa del ataque de Sisac. Tal vez las deudas te han estado atacando aquí. Muchos problemas, inestabilidad financiera, qué sé yo. ¿Tú crees que yéndote a otro país, huyendo, crees que vas a prosperar? Tal vez eso es causa porque no has vivido conforme a la palabra de Dios. A este libro maravilloso no es tu constitución. Y tú crees que solamente yendo a la iglesia, asistiendo a los cultos, ya haces suficiente, haces mucho. Pero no quieres rendir tu vida al Señor, no estás dispuesto a que el Señor haga contigo lo que le plazca, te pones fuerte, haces fuerza, te resistes. Tampoco te irá bien en otros lugares. Mi papá me comentaba que en los años, pues no, cuando había acá situaciones fuertes en el Perú, muchos fueron a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y muchos cristianos han prosperado allí. Pero han vivido una vida también, pues, lejos de Dios, lejos de su palabra. Creen en Dios, pero viven lejos de su palabra. Y mira cómo Venezuela también pasó a una crisis. Y muchos han regresado aquí. Entonces, es una razón, tal vez, es una causa, es la solución para prosperar. No es solamente irse. Ahora, si Dios te dice, anda, vete, anda, si es la voluntad de Dios, que vayas para algo grande, para un propósito, para Él, y no para ti en especial, sino para Él, para que Él se agrade, para que Él sea glorificado, es otra cosa. Pero si tú vas solamente pensando en ti, ¿verdad? Solamente para ti y para los tuyos, si acá no has prosperado aplicando ese formato, en ningún otro lugar vas a prosperar si sigues aplicando el mismo formato. Entonces, ¿qué dice la palabra? Se fueron por causa de Sisac, el enemigo. Entonces, el profeta les dijo lo siguiente: Semaías les dijo, esto dice el Señor, ustedes me abandonaron, por eso yo los abandono. ¡Uy! Se estaban escapando. Por más que te escapes, por más que te vayas lejos, así te vayas a Estados Unidos, al mejor lugar de Estados Unidos, por cuanto me abandonaste, yo también te voy a abandonar. Y por eso yo los abandono en manos de Sisac, en manos del enemigo. Así es. De Dios nadie se puede burlar. Lo que siembras cosechas. Ponte a evaluar cómo está tu situación. Evalúate. Evalúate. ¿Verdad? Si no, ¿no? Si no estás bien con el Señor, por más que hagas negocios multimillonarios, tampoco vas a progresar. Pero el otro progresa, allá él. Pero los malos prosperan, allá ellos. Eso hemos estudiado hace tiempo en la iglesia, los días miércoles y aún también los viernes que hemos compartido también. Así que, hermanos, nada va a mejorar si tú sigues rehusándote a vivir conforme a esta es la constitución del ser humano. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, esto es el todo del hombre. Y ese todo
en el hebreo es hacer completo, el que completa algo. O sea, esto es lo que hace completo al hombre. Sin esto, estás incompleto. Seguimos. Mira lo que dice Juan 14:23. Le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que me ama, ¿verdad? Más que, dice, el que me ama va a ir a la iglesia, será un fiel asistente. No. El que me ama es un gran ayunador, ayuna mucho. Vigilia, hace mucha vigilia mucho. Ora 40 días, 40 noches, ayuna 40 días, 40 noches. Hace vigilia 24 horas al día, o 48, 62 horas. El que me ama solamente va a memorizar versículos. No. No quiere decir que todo lo que he dicho, la pequeña lista que acabo de mencionar, no he dicho que no está bien. El que me ama irá a la iglesia, pero para obedecer mi palabra. Ser un hombre de oración que obedezca la palabra de Dios. Se ayuna, pero va a reflejar obediencia a la palabra de Dios. El que me ama, dice bien claro el Señor, obedecerá a mi palabra. Es un fiel, no infiel, es un fiel obediente a mi palabra. Es un hacedor. Hacedor significa el que produce, el que lleva frutos para la gloria de Dios. El que me ama va a reflejar, va a dar evidencias de que realmente me ama, dando frutos de la semilla que se siembra en su corazón. La palabra es la semilla. Y los frutos que damos para Él, para la gloria de Él, son nuestras evidencias de que realmente la amamos y estamos dando frutos, produciendo. La palabra se hace real en nuestra vida. Empieza a florecer a través de nuestro testimonio. Muchos hombres ven a través de nuestra luz, ¿verdad? Glorifican a Dios a través de la luz, de nuestro reflejo, que el Señor nos llame en su palabra, ¿no? Soy la luz, y que vuestras obras brillen delante de los hombres. Vuestras buenas obras brillen delante de los hombres. Esas obras que el Señor preparó de antemano para que andáramos en ellas. Amén. Amén, hermano. Entonces, ven a la iglesia, pero venga para obedecer la palabra. No sea como este personaje que dice, y se le acercó a Jesús, le fue a preguntar algo, ¿no? Pero para probarle. Luego el Señor le responde bonito, dice, no estando contento con esto, empezó nuevamente a dar la contraparte. Y mejor no vengas. No va a la iglesia, hay que asistir fielmente, pero también seamos unos congregantes, seamos fiel congregantes, pero fiel a la vez hacedores, obedientes de su palabra. Es como un hijo que vive en la casa de su papá, pero no se sujeta a su papá. Lo mismo. ¿Para qué estás ahí entonces? Mejor vete y haz tu vida como te plazca. Entonces, el que me ama va a obedecer mi palabra. ¿Hay que asistir a los cultos? Claro que sí, pero para obedecer la palabra de Dios. ¿Hay que hacer lo demás? También, claro que sí, pero sobre todo para obedecer la palabra de Dios. Ahí está en la obediencia, ¿no? Dice, prefiero obediencia que mil sacrificios. Así que, hermano, esto nos habla, ¿no? Y abandonaron. Abandonar es no obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, acá dice, el pecado de Roboam fue abandonar a Dios. Abandonar su palabra es lo mismo que abandonar a Dios, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios y su palabra están relacionados. El que me ama, mi palabra guardará. Van de la mano. Van de la mano. Porque tú no puedes decir yo amo a Dios y no sujetarte a la palabra. Es imposible. No va. Es una incoherencia total. Seguimos. Versículo 6. El pecado de Roboam fue, dice así. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron. Qué lindo, ¿verdad? Algo lindo en esta parte. Se humillaron. Qué buena reacción. Y dijeron,
El Señor es justo al hacer esto con nosotros. Es justo. Tú puedes decir, de repente, al ver tus calamidades, al ver tus dolencias, al ver que no estás progresando, al ver que algo no va bien en tu vida y ver las consecuencias de haber abandonado a Dios, de haber dejado su palabra y todo el caos que estás pasando, tú puedes decir, ¿el Señor es justo? O te puedes negar, qué injusto Dios, Dios, qué padre da y qué padre es el que quita, ¿verdad? Entonces, el Señor es justo al hacer esto con nosotros. El Señor es justo. ¿Puede decir que es justo lo que está pasando? ¿Sabes? Eres consciente de que has abandonado al Señor. Eres consciente que no estás haciendo lo que dice su palabra. Eres consciente de que la Biblia para ti solamente lo usas los domingos nada más. Pero de ahí, lo que a ti te importa es tu propio criterio, lo que tú piensas, lo que tú crees. Dice, ellos dijeron, el Señor es justo. Entonces, humillarme delante de Dios es reconocer que realmente, ¿verdad? El Señor es justo lo que está haciendo con nosotros. A veces decimos, ¿no? A veces entre esposos, ¿no? Ya, mi amorcito, perdóname, pero es que tú también, ¿verdad? Y la esposa, ya, mi amor, perdóname, pero es que tú también me empiezas a negar, pues. No, eso no es humillarse, ¿verdad? Eso no es humildad. Es decir, el Señor es justo y punto. Está bien lo que hace conmigo. Está bien mi tas que me está dando. Está bien, es justo. Y me humillo ante Dios, ¿verdad? Y entonces el pecado de Roboam fue juzgado por Dios. Él es justo. Él es justo. Fue juzgado por Dios. Tuvo que tener su consecuencia. Versículo 6. Perdón. Sí, el 6, mire. Dice, y cuando el Señor vio el cambio de actitud, versículo 6 dice, y cuando el Señor vio el cambio de actitud, perdón, este es el 7. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías. Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo voy a destruir, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos. El Señor, tú puedes hablar, Señor, perdóname, Señor, te pido, Señor, por favor, ayúdame, me humillo ante de ti, he pecado contra ti, contra el cielo, contra ti, Señor, Padre, y lloras. Pero el Señor está así. No veo nada, no veo un cambio de actitud. Así que hay muchos que bajan adelante, lloran, oran, lloran, son un charco de lágrimas, pero no hay una muestra de cambio. No dice la Biblia, no dice, y eh, cuando el Señor vio la intención de un cambio, no dice cuando el Señor vio el intento de un cambio, ¿no? Que cuando vio que intentaron cambiar, pero no lo lograron, no dice. Dice, cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos. Es humillarme también delante de Dios. Un cambio de actitud, un cambio total, metamorfosis, un cambio total en su actitud de ellos. ¿Cómo está tu actitud? ¿Sigues siendo un hombre rebelde, orgulloso, guardas rencor? ¿Sigues con esos resentimientos? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Imagínate pues a una persona que vino así. Tiene 4, 5, 6, 10 años en la iglesia y sigue así. Sí, hermano. Sí, pastor. Sí, brother. Sí. O sigues con la misma forma que viniste. Orgulloso, pleitista, rencilloso. Sigues, tienes tu grupito ahí, formas grupitos para decir, ay, mira, que esto vamos a hacer. Ay, no hay que consultar a este, ay, que no, esto, así vamos a hacer, así le vamos a decir al pastor, así vamos a decirle al líder, así vamos a hacerle, ¿no? Y ¿qué cambio es este? No hay ningún cambio. Pues no progresas, no avanzas. ¿Y tú crees que es un tema social, un tema económico, un tema político, un tema de coyuntura política? No, es tu actitud.
Entonces dice, cuando el Señor vio, el Señor tiene que ver en ti un cambio de actitud. Si no, no pasa nada. No puede decir que te humillas ante Dios. Así que repito, humillarse ante Dios no es solamente hincarse de rodillas y cerrar tu ojo y llorar, Señor, pero no muestras ningún cambio de actitud. Le dio este mensaje a Semaías. El Señor le dijo, Semaías, anda, dile esto. Puesto que el pueblo se ha humillado, he visto su cambio de actitud, no los voy a destruir completamente y pronto le daré cierto alivio. Mira, no lo destruiré completamente, a medias. No lo voy a destruir completamente y pronto le daré cierto alivio. O sea, vemos que podemos decir que el versículo 7 nos habla de un juicio misericordioso, ¿no? Redujo su sentencia. Redujo su sentencia. Vemos cómo el Señor reduce la sentencia, ¿no? Al pueblo, a Roboam y al pueblo. Y mira lo que dice, versículo 8. Este es el que de verdad es un versículo muy lindo que a mí de verdad me ha hecho pensar y hasta ahora sigo pensando en él. Pero ya lo entendí. Dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Antes de leerlo dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Ahí se da cuenta realmente si quién es un hijo de Dios y quiénes son bastardos, que no son hijos. Aquel que realmente soporta la disciplina, ¿verdad? Otros dicen, yo no voy a la iglesia, yo no voy a hacer esto. No soportan la disciplina. Un hijo que realmente soporta la disciplina, nunca deja la casa. A mí, ¿cuántas veces me han disciplinado? Me han dado tastas y nunca me he ido de la casa, ¿verdad? Porque entendí que era para mi bien. Entendí porque me amaban y querían lo mejor para mí. No solo para mi presente, sino también para mi futuro. Y ahora, doy gracias a Dios que estoy acá por su infinita misericordia y su infinita gracia. Ahora sí, vamos al versículo. El pecado de Roboam fue el siguiente. Versículo 8. Dice, no usaré a Sisac. Dile eso, que no voy a usar a Sisac para derramar mi enojo. Uy, o sea que el Señor puede usar tal vez a los enemigos, a los incircuncisos, para derramar su enojo contra ellos. ¿No? A veces me pongo a pensar, oye, ¿por qué no? A veces llamamos pruebas. Es también un tema que yo hice hace tiempo, me acuerdo. El tema fue así: no llames pruebas a tus consecuencias. A veces no, para no tener mucho cargo de conciencia, para que no sentirnos tan culpables, decimos a todo prueba. Es prueba, 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 prueba. Y todo es prueba. No, hermano, sé más consciente. Y si es prueba, bueno. Pero si es consecuencia de algo, es consecuencia. Tienes que hacer algo. Un cambio de actitud. Entonces dice, en este caso, dice, no voy a usar a Isaac para derramar mi enojo. Quién sabe, a veces no me pagan puntual, no tengo esto, eso pasa conmigo. Me explotan mucho. Quién sabe, una consecuencia y no una prueba. Entonces dice, no usaré a Isaac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac. ¿Para qué? Para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Dios permitió que sean súbditos, que trabajen, que sirvan a Sisac. ¿Para qué? Para que aprendan a diferenciar entre servir a Dios, que también hay costo, también es sufrido, pero una gran recompensa, que puedes descansar tranquilo en el Señor y que Él va a suplir todas tus necesidades. O servir a los gobernantes terrenales, solamente trabajar por el aquí y por el ahora. Afanarte, turbarte, llegar cansado, pero no tener tiempo para el Señor, ni para tu familia, ni para tus hijos, y vives una vida de estrés como el círculo de las ratas, como habla Robert Kiyosaki en uno de sus libros. Interesante. Entonces, hermanos míos, la pregunta es, ¿ya conoces
la diferencia entre servir a Dios y servir a los gobernantes. Ya sabes lo que es trabajar para el reino de Dios y trabajar para esta tierra nada más. ¿Cuándo vas a aprender a diferenciar? Dice, yo voy a permitir, o sea, a veces el Señor nos permite trabajar aquí, ser sus súbditos en este mundo, de los gobernantes terrenales, ¿no? De donde tú estás, de empresas de este mundo nada más, y que solamente van a durar hasta ahí, hasta un tiempo límite. ¿Cuándo vas a aprender a diferenciar entre servir a Dios y servir a este mundo? Hagamos un porcentaje entonces. Hagamos un porcentaje. ¿Cuánto por ciento de tu fuerza, tu energía, de la vida que tienes es para Dios y cuánto es para este mundo? ¿Cuánto es para aprender más de la palabra de Dios y cuánto por ciento es para aprender más de las cosas de este mundo? Recuerden que este mundo todo pasará, aún la información de este mundo, pero mi palabra nunca, nunca pasará. Permanece para siempre. Qué interesante, ¿verdad? Hermano mío, yo sé la diferencia entre servir a Dios y servir a este mundo. Pero Dios jamás me ha fallado. Por eso amo servir a Dios. Toda mi fuerza es para el servicio de Dios. Porque así lo he decidido. ¿Tú qué decides en esta hora? En esta mañana, en esta tarde o en esta noche que estás viendo este video, esta prédica. Entonces, fue tratado con gracia y con verdad. El pecado de Roboam fue tratado con gracia y con verdad. Le dio su gracia, no te voy a destruir completamente, ¿verdad? Pero hay una gran verdad que quiero que aprendas a diferenciar entre servirme a mí y servir a Dios. Por eso yo te permito ser sus siervos, pero para que aprendas, hasta el tiempo que aprendas a diferenciar. Hermano, los que siguen trabajando para este mundo, con afán, con ansiedad, con dolor, porque has dejado la palabra de Dios, has abandonado su palabra. ¿Hasta cuándo vas a aprender? ¿O todavía no aprendes? ¿Mm? Los jóvenes que en sus tiempos fueron jóvenes, aquellos hermanos, aquella generación, hablo a la Iglesia Bíblica Bautista de Coyique, aquella generación que creció, que fue joven, ¿no aprendes todavía? ¿Hasta cuándo vas a aprender? Los que ya tienen trabajando y solamente han encontrado afán, dolor, ansiedad. Pero bueno, la decisión lo tienes tú. Para terminar, hermanos, entonces el juicio de Dios fue para un aprendizaje. ¿Es cierto? Entonces la gracia de Dios no solamente es te quito, no, también tienes que aprender algo. Pues. Es para un aprendizaje, es para una enseñanza. Así que, como resumen, ¿no? Abandonar la palabra de Dios es un pecado. Pecado de infidelidad, como consecuencia, trae debilidad, ¿no? Satanás hace contigo como le plazca. Así que, y para terminar, la misericordia de Dios nos da una gran lección, un gran aprendizaje. La pregunta es, ¿ya aprendiste la lección? ¿Aprendiste la lección? ¿Ya sabes realmente? ¿Ya aprendiste esa gran diferencia? Y si ya te has dado cuenta que hay una gran diferencia entre servir a Dios y servir a este mundo, entonces, ¿qué estás esperando para aumentar más porcentaje a las cosas del reino? Y Dios no es deudor de nadie. Dice que nos da 100 veces más de lo que dejamos. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta oportunidad y que haya penetrar en lo más profundo de la vida de mis hermanos. Yo los bendigo y que nunca crucen la línea de abandonar tu palabra. Más bien, mientras más prósperos sean, mientras más estables, mientras más estabilidad hay en la familia, más deseo
de obedecer tu palabra. Más deseo de servirte, más deseo de serte fiel y más deseo de fortalecerse en tu palabra. En el nombre de Jesús. Los bendigo. Amén y amén. Hermanos, hasta toda otra oportunidad. Los bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos.